Saludos, estamos en el Centro Español de Sindonología y vamos a continuar el cursillo que iniciamos con la charla anterior, que era sobre cuestiones preliminares, y este cursillo lo denominamos Hipótesis sobre Jesús en honor a un libro histórico de Vittorio Messori, que es el que nos dio la idea de hacer precisamente este ciclo de charlas. En esta segunda charla, pues nos vamos a centrar ya en materia, una vez vistas las ideas preliminares, y concretamente lo vamos a llamar las profecías mesiánicas. En este apartado vamos a ver tres aspectos que vale la pena resaltar. En primer lugar, la primera parte la denominaremos las profecías mesiánicas y Jesús. La segunda parte, el tiempo del Mesías, es decir, si se cumplía cuando nació Jesús o cuando vivió Jesús el tiempo en el que tenía que venir el Mesías, y a modo de epílogo haremos una breve referencia al enigma de la estrella sobre Belén, porque precisamente se puede deducir algunas cosas interesantes precisamente sobre la historicidad o sobre ese carácter mesiánico de Jesús. Empezamos, por tanto, por la primera de estas partes, que se titula, como he dicho, las profecías mesiánicas y Jesús. El punto de arranque va a ser un fragmento del Evangelio de San Lucas que nos habla de cuando Jesús va camino de Emaús con un par de discípulos suyos, y dice el evangelista que comenzando desde Moisés y los profetas, Jesús les declaró cuanto a él se refería en todas las escrituras. Y eso es precisamente lo que nos vamos a plantear. ¿Existen profecías que hablan del Mesías? O más concretamente, ¿existen profecías en el Antiguo Testamento que nos hablan de Jesús como el Mesías? ¿O podemos identificar al Mesías del Antiguo Testamento con Jesús? Si queremos decirlo de una forma más concreta. Bueno, pues ese es precisamente el punto de arranque. ¿Realmente se habla de Jesús en el Antiguo Testamento o eso es una pura ensoñación? Lo cierto es que en el Antiguo Testamento los pasajes mesiánicos son numerosos. Se considera que son más de 300. Porque la espera del Mesías, el ungido, que es lo que significa Mesías, es fundamental para el judaísmo. Es una de las creencias básicas que existía en el pueblo de Israel. El Antiguo Testamento anuncia que el Salvador nacería en Belén, así lo dice en Miqueas en el capítulo 4, que la palabra de Dios saldría de Jerusalén y que el culto de aquel a quien Israel espera se extendería por muchos pueblos y naciones. Ahora bien, si queremos ir más allá, tendríamos que plantearnos, ¿se puede probar la divinidad de Jesús recurriendo a las profecías del Antiguo Testamento? Lo cierto es que los primeros cristianos recurren continuamente a argumentos proféticos, incluso de forma excesiva. San Mateo, por ejemplo, coteja continuamente los hechos y dichos de Jesús con las Escrituras. Pero es verdad que el recurso a las profecías está muy desacreditado, porque se utiliza de forma abusiva. Los evangelistas y los apóstoles aplican un método exegético que desde un punto de vista científico es insostenible, porque algunas de esas profecías son forzadas hasta niveles que van más allá de lo que sería racional. En cualquiera de los casos, la pregunta es la que hemos hecho desde el principio. Es decir, ¿podemos rastrear el origen o la vida de Jesús en lo que dice el Antiguo Testamento? ¿Es eso la prueba de que Jesús es el Mesías? Pues vamos a ver. Hay algunos autores, como sabemos ya y dijimos en la primera charla, que son críticos y que niegan el carácter mesiánico de Jesús. Y a veces lo hacen manifestando dos proposiciones que, como vamos a ver, son contradictorias en sí mismas. La primera, y está muy extendida, incluso entre los cristianos, es afirmar que Jesús no fue reconocido como Mesías por los propios judíos, ¿no? Por los propios israelitas. Esto hay que entender que es algo realmente falso, porque todos los discípulos de Jesús fueron hebreos. Es decir, una cosa es que no tuvieran una aceptación unánime y otra cosa es que no tuviera aceptación entre los hebreos. Todos los discípulos de Jesús, como digo, fueron hebreos, y es la fe de la comunidad judía la que extendió el mensaje evangélico por el mundo, hasta el punto de que podemos reconocer incluso en los textos primitivos de la nueva fe testimonios de millares de conversiones, como por ejemplo ocurren en la mañana del día de Pentecostés.
donde se plantea que efectivamente pues, hubo miles de conversos. Para estos judíos que se convierten al cristianismo, en realidad el cristianismo no es una nueva religión, sino que es la plenitud de la religión anterior, puesto que se cumplía en Jesús lo que se había profetizado en el Antiguo Testamento. De hecho, la Iglesia de Roma tiene sus orígenes en los millares de hebreos llevados como esclavos por Pompeyo y liberados a continuación, quedándose en la propia ciudad imperial. Y en tiempo de Jesús, la mayor parte de los hebreos no vivía en Israel, pero fueron estos judíos que no vivían en Israel quienes aceptaron con entusiasmo la predicación del Mesías como Jesús. Orígenes, en el año 250 después de Cristo, dice que los hebreos cristianos eran más de 150.000. Y de hecho, el problema que tienen los cristianos primitivos no es la ausencia de hebreos, sino la sobreproducción o la superpoblación de hebreos que estaban en ocasiones apegados a sus antiguas costumbres que en cierta medida habían sido superadas por el cristianismo. Por tanto, la primera afirmación, los hebreos no recibieron a Jesús, hay que matizarla. La segunda proposición, incompatible con la anterior, es la que afirma que Jesús es un personaje divinizado por piadosos hebreos que creyeron que en él se cumplían las profecías mesiánicas. Y se puede decir una cosa y se puede decir la contraria, pero no se pueden decir las dos cosas a la vez, y desafortunadamente esta es una afirmación que se encuentra muy frecuentemente en los mismos autores, que aceptan una cosa y la contraria. Por tanto, esto es algo que tenemos que considerar como absurdo, sobre todo porque pensar que los judíos piadosos, y precisamente por ser piadosos, tenían como dogma máximo la existencia de un único Dios, pues pensar que ellos iban a divinizar a un personaje que humanamente fue un fracaso, y de hecho aquí vemos una diapositiva que ya utilizamos en la charla previa, pues es incomprensible. Es decir, para los hebreos sería, para los israelitas sería desconcertante y blasfemo pues crear un Dios que encima es una persona que muere maldecido de Dios, según dice el Deuteronomio. Por otra parte, los judíos piadosos que no fueron cristianos realmente tuvieron una misión providencial con relación a los cristianos, porque ellos son los que han velado celosamente la integridad de las Escrituras. Nadie ha podido decir nunca que las profecías mesiánicas han sido manipuladas por los propagandistas cristianos. ¿Por qué? Porque había no cristianos que mantenían en su integridad los textos del Antiguo Testamento. Como dice Pascal, si los hebreos hubieran sido convertidos en masa por Jesucristo, no tendríamos testigo alguno. Es decir, que esa misión, aunque sea una misión, dijéramos, accesoria, la verdad es que la cumplieron quienes no se convirtieron al cristianismo. El problema es que la conversión de los judíos al cristianismo, pues no era fácil para ellos, porque lo que ellos interpretaban como la llegada del Mesías no es exactamente lo que ocurrió cuando llegó Jesús. Es decir, ellos intentaron descifrar unas profecías, pero no tenían el criterio suficiente o el criterio clave para interpretar estas profecías pensando que Jesús fuera realmente el Mesías esperado. Italo Zolli, rabino y jefe de la comunidad israelita de Roma, experto en las escrituras y converso al cristianismo al acabar la Segunda Guerra Mundial en 1945, y por cierto, en honor al Papa Pío XII se colocó precisamente Eugenio como nombre, es decir, el de Eugenio Pacelli, pues dijo lo siguiente. Dijo que el Antiguo Testamento es un telegrama cifrado dirigido a los hombres, pero su clave de interpretación es Cristo. Eso es muy importante. Es decir, las escrituras del Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas, se interpretan muy bien cuando se coloca como clave Cristo. Pero si no tienes esa clave, no puedes pensar que Jesús sea el Mesías porque sí. Es decir, tienes que tener la idea previamente de que Jesús es el Mesías y luego puedes comprobar que efectivamente lo que dicen las profecías se han cumplido de una forma especial y de una forma no esperada en el propio Jesús de Nazaret. Por eso decía Zolli que a su luz, a la luz de Cristo, adquiere significado ese temblor mesiánico que impregna todos los libros de la antigua alianza. Es verdad, es decir, si tienes la clave puedes descifrar el enigma. Y es que el cristianismo es una religión realmente sorprendente, como ya dijimos en la primera charla. Es una religión de adoración de un Mesías
que en realidad está profetizado con otra religión anterior, que anuncia el advenimiento de ese mismo Mesías. Ninguno de los fundadores de una gran religión ha sido anunciado por los seguidores de una religión anterior. Por eso, la relación que tiene el cristianismo con el judaísmo o con la religión de los israelitas es muy especial. No se da nada parecido en ninguna otra religión, y mucho menos de las grandes religiones. Jesús es el punto central de una expectativa que tiene como mínimo 12 siglos, y algunos piensan que 18 a 20, como ya dijimos. Pero además, como también repetimos en la primera charla, el Antiguo Testamento asigna a los judíos una misión divina especial que les trasciende, no acaba en ellos mismos. El Antiguo Testamento anuncia que el liderazgo espiritual que tienen, porque se anuncia así, los propios judíos, será arrebatado un día a ellos y les trascenderá. Así dice Ezequiel en el capítulo 34, o Isaías en el capítulo 66, que habla de que la expansión mundial del culto a Dios supondrá el fin del monopolio hebreo. En un plano histórico, es decir, si constatamos lo que ha ocurrido en la historia, podemos considerar que es indiscutible que el predominio religioso de Israel se ha transferido desde hace siglos a un pueblo que nació de él, pero que profesa el mismo Dios, pero que también se ha extendido por la tierra de una manera increíble, siguiendo a Jesús como el Mesías de Israel. La fe de Israel, por tanto, ha de llevar más allá de sí mismo, sin renegar de sus orígenes, dice Jeremías y Ezequiel. Y efectivamente, dice Jeremías en el capítulo 31 que ya no habrán falta profetas que anuncien la voluntad divina, sino que el conocimiento de la voluntad de Dios será muy diverso. El cristianismo es el que considera que esto se ha cumplido de forma literal con la llegada de Cristo, puesto que Jesús es el que ha instaurado una nueva alianza que supera a los profetas y los hace inútiles. Es decir, porque ya no es la voluntad de Dios la que llega a través de los profetas, sino que el propio Dios se manifiesta a través de Jesús explicándonos cuál es su voluntad. Desde un punto de vista histórico, como digo, esto se podía constatar porque realmente hay objetivamente datos para pensar que eso ha ocurrido de esta manera. También dijimos en la primera charla y repetimos ahora que todo el Antiguo Testamento mezcla a veces en un mismo capítulo promesas y amenazas para Israel. Encontramos que se vaticina la difusión de la fe y la pervivencia eterna del pueblo judío, pero también se habla de la pérdida del monopolio religioso, de un nuevo pacto con otros pueblos y una ceguera que herirá a todo el pueblo. Así lo dice el libro primero de Reyes, en el capítulo 9, o Isaías en el capítulo 56. De tal manera que los profetas dicen que Israel será el guardián de las actas y promesas, pero sin llegar a entenderlas plenamente. Eso también se puede decir que se ha cumplido, porque desde el punto de vista cristiano, efectivamente, los israelitas no han entendido que el Mesías llegó en su momento. También podemos decir que Jesús concilia en su destino las contradicciones de las profecías mesiánicas, que hemos dicho que son ambivalentes. Por una parte, el Antiguo Testamento profetiza una gloria humana para el Mesías, pero por otra parte, en otros capítulos, en otros apartados, nos dice que sufrirá humillaciones y dolores, lo cual pues no deja de ser objetivamente una cierta contradicción. El cumplimiento de las profecías de victoria y derrota no solo se dan en la vida de Jesús, también se dan en la difusión de su doctrina, y parece que están entrelazadas de tal manera que no se pueden separar la una de la otra. Especialmente son llamativas las profecías mesiánicas que nos hablan de esas humillaciones, esos dolores que tendría que sufrir el Mesías. Y voy a citar dos ejemplos que creo que son paradigmáticos. Por una parte, lo que dice el Salmo 22. Algún autor ha dicho que lo que hacía Jesús en la cruz era rezar el Salmo 22. Y si leemos literalmente lo que nos dice los evangelios, dicen que Jesús dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero hay que interpretar que así es como se citaba el Salmo completo. Es decir, cuando nosotros decimos y dijo Padre Nuestro, nos referimos a que dijo toda la oración. El Padre Nuestro es, como se denomina, a un texto mucho más largo, con 7 peticiones. Pues cuando se dice que Jesús afirmó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pues habría que interpretar de forma normal que lo que hizo fue rezar el Salmo 22. Y en este sentido tenemos que recordar que para los judíos
Los salmos eran sus oraciones y eran lo que ellos recitaban cuando querían dirigirse a Dios. Por eso el Salmo 22 recoge una serie de datos que, por otra parte, también recogen los evangelistas como afirmaciones que hizo el propio Jesús en la cruz. Por ejemplo, voy a citar algunos de esos párrafos. Dice más adelante: pero yo soy un gusano, no un hombre. La gente me escarnece y el pueblo me desprecia. Los que me ven se burlan de mí. Hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor, que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Esto es curioso porque eso es prácticamente lo que se dice cuando el evangelista afirma que los que estaban al pie de la cruz decían: pues que venga ahora Elías a salvarlo, ¿no? Me rodea una jueguería de perros, sigue diciendo el Salmo 22. Me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies y me hunden en el polvo de la muerte. Yo puedo contar todos mis huesos, ellos me miran con aire de triunfo, se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica. Bueno, etcétera, etcétera. O sea, son pasajes que parece que se refieren al momento de la cruz de Jesús, y Jesús en la cruz se supone que estaba diciendo esto mismo. Es una serie de coincidencias que son sorprendentes, hasta lo de sortear la túnica y todo eso. La verdad es que se aplica perfectamente al caso de Jesús. Pero todavía más, y eso es más sorprendente aún, es la coincidencia de entre el capítulo 53 de Isaías y lo que nosotros, los cristianos, consideramos que ocurrió con el caso de Cristo. De hecho, pues personalmente conozco algunas grabaciones, algunas entrevistas que se han hecho en Jerusalén a judíos creyentes, donde se les ha leído el capítulo 53 de Isaías, y un grupo de judíos mesiánicos, que son los que estaban haciendo estas preguntas, les preguntaban: oiga, ¿ustedes piensan, o usted piensa concretamente, a quién podría referirse este texto que según nuestros mayores se considera un texto profético y que habla del Mesías? Y lo curioso es ver que prácticamente pocos identifican, y lo hacen además diciendo: pero yo no soy cristiano, identifican al personaje con Jesús de Nazaret. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto? Pues porque no tienen un conocimiento. En ningún momento se plantean que el Mesías va a ser un Mesías sufriente, pero es verdad que la tradición judía considera que el Mesías tendría que sufrir y tendría que morir de esta manera. Voy a citar algunos de los párrafos de ese capítulo 53 de Isaías. Por ejemplo, el tercero, que dice: despreciado, deshecho de la humanidad, varón de dolores, avezado al sufrimiento, como uno ante el cual se oculta el rostro. Era despreciado y desestimado. Con todo, eran nuestros sufrimientos los que le llevaba, nuestros dolores los que le pesaban, mientras nosotros le creíamos azotado, herido de Dios y humillado. Ha sido traspasado por nuestros pecados, triturados por nuestras iniquidades. El castigo, precio de nuestra paz, cae sobre él, y a causa de sus llagas hemos sido curados. Esto fue muy difícil de aceptar por los cristianos, mejor dicho, por los israelitas, hasta que Pablo da la clave, entendiendo que en Isaías realmente podemos interpretar la pasión de Cristo. Es decir, los cristianos no llegaron a entender lo que había pasado, porque ellos, pensando en el Deuteronomio, pensaban que una persona que había muerto crucificada era un maldecido de Dios. A partir del capítulo 53 de Isaías, la interpretación que hace San Pablo, todo cobra su significado. Es decir, hemos sido traspasados por nuestros pecados. Es decir, lo que dice San Pablo: Jesús se hizo maldición por nosotros. Es decir, la causa de que el justo sufra es precisamente la redención de los pecados de los injustos, ¿no? O sea, Jesús muere por los pecadores. Sigo leyendo el capítulo 53 de Isaías. Era maltratado y no se resistía ni abría su boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante los esquiladores, no abría la boca. O más adelante, el punto 9. Se le preparó una tumba entre los criminales. En su muerte se le juntó con malhechores. Y más adelante: por sus sufrimientos mi siervo justificará a muchos y cargará sobre sí las iniquidades de ellos. Este texto, el capítulo 53 de Isaías, se lee en la liturgia católica el Viernes Santo. Y es curioso porque muchos de los cristianos que no se enteran muy bien de lo que están oyendo pueden pensar, y eso yo creo que más de uno y más de dos, que es un texto católico, un texto cristiano.
Y yo creo que se sorprenderían mucho si les dijéramos que está escrito varios siglos antes. Y hay una coincidencia absoluta con el resto de la liturgia donde se habla de la muerte de Cristo. Lo que pasa es que estos textos eran difícilmente aplicables a un Mesías triunfador, que era lo que se pensaba en otros apartados del Antiguo Testamento. Y de hecho es difícilmente aplicable a alguien que no sea Jesús, porque parece que se refieren milimétricamente a la pasión de Cristo. Pues bien, parte de este salmo es de tal concreción que se llegó incluso a sospechar que hubiera sido la base para hacer falsamente un texto que narrara evangélicamente la pasión de Cristo. Afortunadamente tenemos medios, como vamos a ir viendo en estas charlas, para comprobar que eso no es así. Es decir, que los hechos citados por los evangelistas ocurrieron realmente. Y la coincidencia es grande, pero no deja de ser una coincidencia. Si lo pensamos desde un punto de vista cristiano, pues podríamos entender que la figura de Jesús no se corresponde con una interpretación literal de las profecías, es verdad. Y es más, el mito que se hubiera creado en torno al Mesías encajaría difícilmente, sería muy diferente con el caso de Jesús de Nazaret. Es decir, si tuviéramos que crear un mito para ponerle ese ropaje, pues la verdad es que no, es difícil que pensáramos en un caso como el de Jesús. Pero Jesús cumple lo que está profetizado. Jesús es un Mesías que trastoca los esquemas mentales dominantes en el antiguo Israel. Los hebreos pensaban, aunque no se dice en la Escritura en ningún sitio, que el Mesías instauraría un reino terrenal. Sin embargo, esto no es así. Jesús no instaura un reino terrenal, y expresamente lo dice: mi reino no es de este mundo. Por eso nos volvemos a hacer la pregunta que hemos hecho al principio. ¿Se cumplen en Jesús las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento? Y repetimos, en Jesús no se cumplen los detalles de las profecías, pero sí las grandes esperanzas que estaban predichas por los judíos. Y el advenimiento de un nuevo orden, un orden nuevo, predicho desde antiguo. Las profecías hablan también de un Dios desconocido que pasaría oculto. Es decir, tenemos claro que las profecías no se cumplen literalmente, pero se cumplen de una forma inesperada, mucho más profundamente que lo que cabría esperar. Ahora bien, claro, el gran problema es: Jesús es Dios, pero ¿se había predicho que Dios mismo estaría encarnado? Bueno, pues las profecías del Antiguo Testamento no nos hablan de un Dios hecho hombre. Entre las hipótesis hebreas sobre el Mesías no figuraba en ningún caso que el mismo Dios hiciera hombre, como digo. Pero, sin embargo, es verdad que Jesús se proclama Dios y es la forma más perfecta de que se cumpla el vaticinio de Ezequiel. Hace inútiles a los profetas, porque no son ya los profetas los que hablan en nombre de Dios, sino Dios mismo el que habla por medio de su Hijo. Entonces, esto no es un incumplimiento, es un cumplimiento de una forma muy superior a lo esperado. También se decía en las antiguas profecías que el Mesías habría de ser eterno. Se dice que tendría un reino indestructible. Pues bien, Cristo no crea un reino terrenal, pero reina efectivamente en muchos corazones, que es una forma de establecer un reino que en verdad es indestructible. Los grandes imperios han caído, pero el reinado de Cristo sigue en pie. Y Jesús profetiza en esta línea, diciendo que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y esto se ha cumplido. Pues bien, el reinado de Cristo trasciende la historia y cumple, no incumple lo profetizado, pero lo cumple de una forma muy superior a lo esperado. Elio Vittorini dice: nada de cuanto se ha dicho de nuevo, concreto o simplemente útil después de Jesús ha sido dicho en contradicción con él. Y se podría decir, bueno, pero están las revoluciones anticristianas, como la Revolución Francesa o la marxista, que históricamente parecen una contradicción. Bueno, pues también se podría decir que estas revoluciones no se habrían dado sin el contexto cristiano en el que se desarrollan. Aunque sean algo negativo, dijéramos, a la línea establecida por Cristo, sin embargo no se pueden entender sin una cultura cristiana. Benedetto Croce, filósofo ateo, dice: el cristianismo ha sido la mayor revolución que ha realizado la humanidad. Y es verdad. A partir de ahí, como decíamos, que dice Vittorini, todo lo demás es consecuencia de la aparición del cristianismo. No podemos negar que
seamos cristianos, llamarnos cristianos, dice Benedetto Croce. Y para terminar voy a citar también lo que dice Paul-Louis Couchot, que era negador de la existencia de Jesús, quien dice: todo cuanto se ha hecho en Occidente a lo largo de tantos años, o tantos siglos, se ha hecho a la sombra gigantesca de la cruz. Esto es un reconocimiento histórico, es un reconocimiento cultural, es verdad. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar al segundo capítulo, que es el que habla del tiempo del Mesías. Los judíos esperaban la llegada del Mesías en el tiempo de Jesús, y esto nos consta de por distintos puntos de vista o por distintas fuentes. Vamos a citar algunos autores que dejan claro que eso es así y nos valen como argumento histórico para conocer que así fue. Flavio Josefo, que era un noble hebreo de casta sacerdotal, pero que estaba totalmente romanizado, en la guerra judía del 66 al 70, dice, como principal testimonio que es de Israel del siglo I, que hubo una impresionante floración de falsos mesías fanatizados por la idea de que el tiempo del Mesías había llegado. Es decir, es constatable, incluso por autores como Flavio Josefo, que en aquel momento había un ambiente que nos hacía pensar que la llegada del Mesías era ya, en aquel momento. Por eso nos dice: pero lo que más les incitó a la guerra fue una ambigua profecía que se encontraba a sí mismo en la Escritura, según la cual en aquel tiempo uno de sus compatriotas llegaría a convertirse en el dueño del mundo. Los hebreos la entendieron como si aludiese a un compatriota suyo, y muchos se dejaron engañar por su interpretación, siendo así que la profecía se refería en realidad al dominio de Vespasiano, proclamado emperador de Judea. Así dice en el libro 6, capítulo 5. Evidentemente, Flavio Josefo juega a favor de los romanos y dice que el Mesías, realmente lo que se había profetizado, en lugar de la llegada de un Mesías judío, era el imperio de Vespasiano. Pero no deja de ser curioso que el dato es es una certificación de la realidad. En aquel momento había un ambiente en el que los judíos pensaban que era la llegada del Mesías inminente. Sin embargo, como digo, para la gran masa de los judíos la profecía debía ser muy clara, es decir, no pensaban en Vespasiano en absoluto, porque sirvió de detonante para la guerra. Por tanto, también nos vale como testimonio de Flavio Josefo esta consideración. Es decir, si fueron capaces de llegar a la guerra contra los romanos, fue porque estaban convencidos de esta realidad de la llegada del Mesías. Pero lo que es curioso es que no solamente los judíos pensaban que la llegada del Mesías era inminente, también poseemos testimonios indiscutiblemente precisos sobre que la expectación era universal, que trascendía lo que era el pueblo judío, porque todos, y no solamente los judíos, estaban esperando que Judea o de Judea saliera alguien importante que dominara el mundo. Así nos lo dice Tácito. La mayoría tenía la persuasión de que en las antiguas escrituras de los sacerdotes se hallaba el anuncio de que por aquellos tiempos el Oriente había de incrementar su poder y que de Judea saldrían los dominadores del mundo. Así lo dice en Historia. O Suetonio, que dice algo muy parecido: por todo el Oriente iba tomando auge la antigua y persistente opinión de que estaba inscrito en el destino del mundo que de Judea habían de venir por aquellos tiempos los dominadores del mundo. Así lo dice en la Vita Vespasiani. Pero es que además no solamente había testimonios escritos de que había una persuasión general, una persuasión de que así iba a ocurrir, sino que la más célebre astrología del mundo antiguo, la Babilonia, había incluso previsto o predicho la fecha, con una precisión aún mayor, y por eso identifican la estrella de Belén como un signo claro de la llegada del Mesías, como luego hablaremos en el epílogo, y por eso precisamente hablaremos de ello. Y el tema de la fecha es muy importante, porque para determinar la fecha los hebreos se apoyaban en tres fragmentos o en varios fragmentos de las Escrituras. El primero de ellos era un fragmento del Génesis en el capítulo 49, cuando Jacob bendice a sus hijos y les dice: venid, que quiero anunciaros lo que acaecerá en los últimos tiempos, o en los últimos días, entendido como últimos días la llegada del Mesías.
No le será arrebatado el cetro de Judá, ni la vara de mando de entre sus pies, hasta que venga aquel a quien le corresponde, y los pueblos le prestarán obediencia. Herodes el Grande fue el último rey de Judea y ahí se acabó el poder de los judíos. El trono y el cetro fue arrebatado. Y efectivamente a su muerte el territorio hebreo se desmembró y no volvió a tener una unidad hasta el año 1948. ¿Hemos de entender que esto no es una profecía? Bueno, podemos entenderlo si pensamos que ese cetro pasó desde un punto de vista no material, sino espiritual, a manos del Mesías, que era Jesús. Pero el segundo tipo de escritos que nos interesa resaltar para hablar de la fecha de la llegada del Mesías son 3 escritos pertenecientes al libro de Daniel, que es el último libro del Antiguo Testamento. Sobre él hay una discrepancia, los estudiosos discrepan en cuanto a cuándo fue redactado. Para algunos, el libro se redactó en el siglo VI a.C., durante el exilio de Babilonia. Pero otros, con argumentos que consideran mejores, más fundados, fechan su composición en el año 160 a.C., utilizando las redacciones a los redactores tradicionales anteriores. En realidad, lo único que nos interesa a estos efectos es que por lo menos 2 siglos antes de la llegada de Jesucristo se había profetizado que esa llegada ocurriría y que el libro de Daniel estaba compuesto y era leído de forma actual desde hacía por lo menos 2 siglos. Vamos a concretar un poquito esos 3 escritos pertenecientes al libro de Daniel, porque se van concretando cada vez más los hechos. Empezamos por lo que se llama la alegoría mesiánica del capítulo 2 de Daniel. En este capítulo 2 se habla de un pequeño guijarro que destruye en su rodar los 4 imperios que habían de preceder al reino del Mesías. Se habla de una gran figura, simbólica, que es un gigante con pies de barro, pero que está hecho de varios materiales que hacen referencia a los distintos imperios que iban a ser arrollados con la llegada de una pequeñita piedra que va creciendo hasta derribar esta figura inmensa. Según una interpretación, estos imperios serían el neobabilonio, el medo, el persa y el griego, simbolizados por el autor con metales, como digo, que se suceden en valor decreciente: oro, plata, bronce, hierro y al final los pies de barro, de arcilla. Otra interpretación agrupa los reinos medio y persa, identificando el 4.º reino con el Imperio Romano. Incluso algunos dicen que este es en el que estamos, pero en cualquier caso, con la llegada del Imperio Romano, o mejor dicho, ese Imperio Romano habría sido arrollado con la llegada del Mesías y el triunfo del cristianismo. Bien, el profeta explica concretamente que el Dios del cielo suscitará un reino que jamás será destruido, por tanto no es un reino material, porque todos los reinos son destruidos a la larga, y cuya soberanía no pasará a otro pueblo. Hará añicos y reducirá a nada todos aquellos reinos, pero él subsistirá por siempre. El reino mesiánico es descrito como una piedrecita que crece hasta convertirse en un gran monte que llena toda la tierra. Pues bien, no podemos dejar de ver que hay un paralelismo entre este crecimiento exorbitante de un pequeño guijarro y lo que dice Jesús cuando habla de que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, pero que se convierte en un árbol frondoso. Es un reino que que ha ido creciendo con lentitud en el espacio de varios siglos hasta convertirse en un gran monte. Bueno, pues esta es una referencia al reino mesiánico que ha de acabar con los reinos o los imperios anteriores. El segundo tipo de escritos es la alegoría mesiánica del capítulo 7 de Daniel, donde la profecía concreta más. Dice: he aquí que en las nubes del cielo uno que tenía figura de hijo de hombre se iba acercando. Le dieron dominio, honor y reino, y todas las naciones, pueblos y lenguas le servían. Su dominio es un dominio eterno que nunca fenecerá, y su reino es tal que nunca será destruido. Es curioso porque Jesús mismo se identifica con este personaje cuando, dándonos una pista clara de que él es el Mesías, se define como el Hijo del Hombre, expresión que San Mateo usa casi 30 veces. Por tanto, es una clara alusión a la profecía de Daniel y al carácter mesiánico de Jesús.
Insisto en que el libro de Daniel es uno de los más tardíos de la Biblia y se remonta todo lo más al año 160 a.C., pero confirma lo que se había afirmado constantemente o que afirmaban constantemente los creyentes, y que en la historia de la salvación se da una continua ascensión a través de los siglos. De promesa vaga, la expectación mesiánica se precisa cada vez más. Y en este punto, el propio Daniel termina haciendo una referencia clarísima. Nos encontramos con el vaticinio de las 60 semanas, que merecen una explicación un poco más amplia que estas anteriores. El libro de Daniel, como digo, culmina con la gran profecía del capítulo 9. En ella, pese a la oscuridad del oráculo, que no deja de ser oscuro, se dice que está indicada la fecha que habría de aparecer el Mesías. Y es curioso porque es la primera y la única vez en todo el Antiguo Testamento en el que se fija un calendario para la llegada del Mesías esperado, es decir, cosas que tendrían que ocurrir simultáneas o posteriores a la llegada del Mesías. Así dice Daniel en su capítulo 9. Han sido fijadas 70 semanas, Sabuín dice en hebreo, para tu pueblo y para la ciudad santa, hasta hacer desaparecer la iniquidad, para cancelar el pecado, para expiar la iniquidad, para instaurar la justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Está claro que es la llegada del Mesías. Pues esta indicación temporal, que repito es la única que aparece en el Antiguo Testamento, es aceptada por la interpretación por casi todos los exégetas, porque, como he dicho, la palabra Sabuín significa exactamente septenario, es decir, semana de años, lo que supone que 70 por 7 son 490 años. Por tanto, lo que nos está diciendo literalmente el profeta Daniel es que deben pasar 490 años para la llegada del Mesías, pero ¿a partir de qué momento? El texto indica que hay que comenzar el cómputo a partir de un oráculo sobre el retorno y edificación de Jerusalén. El problema es que podemos encontrar dos puntos de referencia. Uno, realmente impresionante, es un posible oráculo que sería el decreto promulgado por Artajerjes en su 7º año de reinado, es decir, el año 458-457 a.C. El final de esos 490 años, a partir del inicio de este cómputo, sería el año 32-33 después de Cristo, lo cual es una coincidencia asombrosa con el año de la muerte de Cristo. Y hay que tener en cuenta que Jesús mismo dice que su reino empieza en la cruz, en el año 33. Pensemos que un evangelista, cuando habla de la última cena, dice que Jesús dijo: no volveré a beber del fruto de la vid hasta que esté en mi reino. Y vuelve a beber del fruto de la vid cuando está en la cruz y alguien le da una esponja empapada en vinagre, que es fruto de la vid. Por tanto, el propio Jesús nos dice que su reino empieza en la cruz. Por eso se ha dicho, algún autor espiritual lo dice de una forma clara, que en la cruz es el trono de la realeza de Cristo. Es decir, ahí empieza el reinado de Cristo, ese nuevo reinado que no tendría fin. Pero hemos dicho, este año 32-33 es una de las posibilidades. La otra posibilidad de inicio de cómputo sería el decreto de Ciro, que fue promulgado en el año 538 a.C., después de la liberación de Israel del destierro de Babilonia. Si los 490 años se computaran a partir de ese año 538 a.C., nos llevaría en la fecha del nacimiento o del inicio de la llegada del Mesías al año 48 a.C. Aquí esto significaría una desviación de más de 40 años con relación al nacimiento de Jesús. Pero también es verdad que hablando de miles de años, pues una significación o una desviación de unos 40 pues tampoco es mucho, dentro de lo que cabe esperar. Sin embargo, si interpretamos esta profecía de Daniel como lo hacían los esenios, nos encontramos con una mayor precisión. Y es que los esenios se basaban también en las 70 semanas, pero comenzaban el cómputo no desde el final del exilio babilónico, sino desde su comienzo, el año 586 a.C. Restando los 70 años de la cautividad en Babilonia y después de 490, la fecha de ese reinado mesiánico sería el año 26 a.C., lo cual coincidiría prácticamente con el inicio de la vida pública de Jesús y la
desviación entonces se reduciría muchísimo con relación a la cronología del propio Jesús de Nazaret. Sabemos que los esenios tenían una convicción absoluta en que esta era la interpretación correcta de la profecía de Daniel, porque los descubrimientos arqueológicos demuestran que en el Qumran, es decir, en el monasterio creado por los esenios para la espera del Mesías, hubo habitantes desde el año 26 a.C. hasta que en el año 70 después de Cristo pues fue arrasado Jerusalén y perdieron toda la esperanza en la llegada inminente del Mesías. La comunidad esenia erigió ahí en el Qumran nuevas construcciones para acoger a muchas personas que se retiraban al desierto a esperar al Mesías. Y efectivamente, el manual de disciplina de los esenios, que también se ha hallado en el Qumran, establece ese retiro al desierto para esperar al Mesías. Por tanto, podemos constatar, tanto fuera del pueblo de Israel como en el pueblo de Israel, que la llegada del Mesías se consideraba como algo inminente. La gran profecía, el cómputo de los años, añade además una sucesión de acontecimientos que debían darse contemporáneamente a la llegada del Mesías. Por ejemplo, se habla de que el ungido, el Mesías, sería muerto. Se alude a un príncipe que vendrá y destruirá la ciudad y al santuario, como hizo Tito en el año 70. Por tanto, esto es algo que debe ser consecuente a la llegada del Mesías, y ocurrió. Por tanto, no cabe pensar que vaya a volver a ocurrir que el Mesías llegue 2000 años después, ¿no? A no ser que nos refiramos a la segunda venida de Cristo. También el Evangelio de San Mateo, al anunciar la destrucción de Jerusalén, pone en labios de Jesús la referencia a Daniel. Esto es lo que hace que en ese pasaje, cuando Jesús dice o predice la destrucción de Jerusalén, los apóstoles entiendan que se está refiriendo al fin de los tiempos. Son dos cosas que se pueden separar, pero que en aquel momento ellos lo veían como lo mismo. La destrucción de Jerusalén sería la destrucción del mundo conocido. Por otra parte, los exégetas hebreos siempre han visto en la destrucción de Jerusalén por Tito el fin de las 70 semanas de Daniel. Bien, en cualquiera de los casos, lo que queríamos manifestar queda claro y yo creo que evidentemente manifiesto. Es decir, la predicción de la llegada del Mesías coincide cronológicamente con el tiempo de Jesús, con una exactitud muy superior a lo que cabría esperar. Por tanto, ¿se puede encontrar el rastro de Jesús en el Antiguo Testamento? En gran medida, sí. Por lo menos esta es una identificación que tiene fundamento. Y a modo de epílogo me voy a referir por fin a lo que hemos anunciado como el enigma de la estrella sobre Belén, que coincide también con el planteamiento de la esperanza inminente de la llegada del Mesías. Y el tema es el siguiente. El Evangelio de San Mateo habla de una estrella sobre el cielo de Belén, una estrella que brilló en el cielo al tiempo del nacimiento de Jesús y que relata la llegada de ciertos magos de Oriente. Dice literalmente San Mateo en el capítulo 2: habiendo nacido Jesús en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes, he aquí que llegaron de Oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en Oriente y hemos venido a rendirle adoración. Hay una tendencia actual en este mundo descreído a considerar que las referencias a la infancia de Jesús son prácticamente un mito, que son una serie de recompilación o una compilación de relatos piadosos que intentan cubrir unos huecos que no están recogidos en los evangelios y que son añadidos muy posteriores. Efectivamente, pues hay algunos estudiosos que entienden que no se le puede dar ninguna credibilidad a los evangelios de la infancia. Pero tampoco podemos descartar, y eso es a lo que nos vamos a referir, a que algunas de estas cosas, como por ejemplo la estrella de Belén, tengan fundamento, que se puedan por lo menos plantear como hechos posibles. No se puede tener una certeza de que las cosas han ocurrido de esta forma que relata San Mateo, pero sin embargo, la hipótesis de que se trata de un relato simbólico habría que tener en cuenta que hay una serie de descubrimientos realizados en el espacio de los 3 últimos siglos que nos permiten pensar que es un hecho histórico que se interpretó de una determinada manera porque así es como se tenía que interpretar aplicando los criterios que los antiguos tenían para interpretar lo que pasaba en el cielo. Vamos por partes. Los astrólogos babilonios, casi con certeza lo eran los magos de Oriente,
esperaban el nacimiento del dominador del mundo a partir del año 7 a.C. ¿Por qué? Pues porque esta fecha, junto con la del año 6 a.C., es la que los estudiosos consideran más segura para el nacimiento de Jesús. No es una cosa consecuencia de otra, sino que es una coincidencia. Entre el año 6 o alrededor del año 6 tendría que haber sido el nacimiento de Cristo. De hecho, suele afirmarse que es el monje Dionisio, llamado el Exiguo, quien cometió un error al calcular los años de la fecha del nacimiento de Jesús, porque en la antigüedad se calculaba a partir del año tal del descubrimiento o de la creación de Roma, a partir del año tal del reinado de tal. Bueno, pues sumando todos los reinados y los periodos posibles, Dionisio el Exiguo estableció la fecha del nacimiento de Jesús, pero siempre se ha afirmado que se equivocó entre 4 y 6 años. Entonces, bueno, pues esta sería una coincidencia con lo que pensaban los babilonios que tendría que ocurrir, ¿no? Es decir, la llegada al poder de un personaje que tendría que cambiar la relación de fuerzas del pueblo de Israel con otros pueblos. Pero vamos a hacernos una pregunta que intentaremos contestar al final. ¿Por qué la llegada de los magos y la pregunta de ¿ha nacido el Mesías? Es decir, ¿de dónde deducían ellos esto? Pues vamos a ver una serie de datos que no dejan de ser sorprendentes. En primer lugar, diremos que en diciembre del año 1603, Kepler, que es uno de los padres de la astronomía moderna, observó desde Praga la conjunción luminosísima, podemos decir, de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis. Basándose en sus cálculos, determinó que ese mismo fenómeno, que provoca una luz intensa y muy visible en el cielo estrellado, se produjo también en el año 7 a.C. Eso fue una primera observación, pero posteriormente Kepler descubrió un antiguo comentario de la Sagrada Escritura del rabino Abarbanel, que recuerda que según una creencia de los hebreos, el Mesías habría de aparecer en el momento en el que la constelación de Piscis, Júpiter y Saturno entrarán en conjunción. Pocos tomaron en serio esta afirmación porque quienes pensaban que Cristo había nacido el año 0, pues no podían imaginarse que hubiera de ocurrir este hecho 6 años antes. Así que no impresionó a quienes mantenían esta cronología de Dionisio el Exiguo. Sin embargo, 2 siglos más tarde, el estudioso danés Münster descubre y descifra un comentario hebreo medieval sobre el libro de Daniel que mantiene esa misma postura. Demuestra con este texto que es un texto antiguo que todavía en la Edad Media, para algunos doctos entre los judíos, la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis era uno de los signos que habían de acompañar el nacimiento del Mesías. Qué curioso, ¿no? Pero si adelantamos en la historia, veremos que en el año 1902 se publica la llamada Carta Planetaria, conservada actualmente en Berlín, que es un papiro egipcio que reproduce con exactitud los movimientos de los planetas desde el año 17 al año 10 a.C. Los cálculos de Kepler, confirmados ya por los astrónomos modernos, encuentran en esta carta, en este papiro, una confirmación adicional que se basa precisamente en la observación directa de los sabios egipcios que habían confeccionado este documento. Es decir, la carta planetaria conservada en Berlín coincidía con los cálculos que había hecho Kepler, que con gran exactitud había visto que esa conjunción se había producido también el año 7 a.C. En el año 7 se realizó precisamente la conjunción Júpiter-Saturno y se vio con máxima claridad en todo el Mediterráneo. Años después, en 1925, se publicó el calendario estelar de Sipar. Es una tablilla de barro cocido con escritura cuneiforme y proveniente de la ciudad de Sipar, que da nombre al texto. Y concretamente se encuentra al lado del Éufrates, sede de una importante escuela de astrología babilonia. Pues bien, este calendario hace referencia a todos los movimientos y conjunciones celestes en el año 7 y nos dice algo sorprendente, y es que la conjunción de Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis se realizó aquel año nada menos que 3 veces. Aquí tenemos la primera conjunción, la segunda y la tercera. Pues bien,
Concretamente ocurrieron el 29 de mayo, el 1 de octubre y el 5 de diciembre. Y decimos sorprendente porque hay que notar que esta conjunción planetaria solo tiene lugar cada 794 años y normalmente se produce una sola vez. Que sepamos, el 7 del año, el año 7 a.C., insólitamente, inesperadamente, infrecuentemente, tuvo lugar 3 veces, estas 3 que hemos citado. También este cálculo de Sipar ha sido considerado exacto por los astrónomos contemporáneos, quienes han comprobado estas conjunciones con los sistemas de ordenadores absolutamente accesibles ya a casi todo el mundo, ¿no? Es decir, se puede saber cómo estaba el cielo en determinados momentos y cómo se veía desde distintos puntos de la Tierra. Pero, bien, una estrella brillante, que es la conjunción de 2 planetas dentro de la constelación de Piscis, ¿significa que ha nacido el Mesías? ¿De dónde sacaban esta idea? Bueno, pues es curioso porque los arqueólogos han logrado descifrar la simbología que tenían los astrónomos babilonios. Y es muy clara. Para ellos, Júpiter era el planeta de los dominadores del mundo. Es decir, el poder, la fuerza, la dominación. Saturno, el planeta protector de Israel. Por tanto, se podía decir que esa conjunción indicaba que de Israel vendría el poder. Pero lo más curioso es que la constelación de Piscis era considerada como el signo del fin de los tiempos, es decir, de la llegada del Mesías. A partir de estos datos podemos decir que es tan inverosímil pensar que unos magos se presentaran ante Herodes diciendo: ¿dónde ha nacido el rey de los judíos? Hemos visto su estrella en Oriente y venimos a rendirle adoración. Pues no es tan raro. Más bien, no deja de ser curioso, pero es, creo, muy interesante. Gracias y hasta la próxima charla.